vi algo que me paralizó. Miedo, miedo puro. Sus pupilas dilatadas, su respiración acelerada, sus manos temblando bajo las sábanas. Y entonces hice algo que no estaba en ningún protocolo. Me acerqué, puse mi mano sobre la suya, lo miré a los ojos y dije 6 palabras, solo 6. En ese momento su respiración cambió, sus hombros se relajaron, una lágrima rodó por su mejilla y sonrió. ¿Qué había pasado? ¿Qué tenían esas 6 palabras que la morfina no tenía? ¿Qué química cerebral se activó en ese instante? Llevo años investigando esto, estudiando neurociencia, leyendo miles de papers, y la respuesta es tan simple que duele. Verás, tu cerebro tiene 86.000 millones de neuronas. Es la estructura más compleja del universo conocido. Puede procesar información a velocidades imposibles. Puede almacenar recuerdos de toda una vida. Pero hay algo que tu cerebro hace en apenas 250 milisegundos. Algo más rápido que cualquier pensamiento consciente. Algo más antiguo que la razón misma. Tu cerebro decide si estás a salvo o si estás en peligro. Y esa decisión no la toma tu neocórtex, no la toma tu inteligencia racional, la toma una pequeña estructura con forma de almendra. Se llama amígdala. La amígdala es tu guardián primitivo, tu sistema de alarma. Lleva 200 millones de años protegiendo a nuestros ancestros. Y aquí está lo fascinante, lo que realmente te quiero que entiendas. La amígdala no procesa palabras complejas, no le importan tus argumentos lógicos, no le interesan tus explicaciones brillantes. La amígdala procesa una sola cosa, una pregunta ancestral que se hace en cada conversación. ¿Estoy solo o estoy acompañado? Tal vez tú también lo has sentido. Esa sensación cuando alguien te habla pero no te escucha, están ahí, físicamente presentes, pero sus ojos miran a otro lado. Su mente está en otro lugar. Y tu amígdala lo detecta en 250 milisegundos. Y entonces te cierras, te proteges, levantas muros invisibles, porque tu cerebro antiguo ha decidido, no estoy a salvo aquí. Ahora piensa en lo contrario. Piensa en esa persona especial que cuando te habla, sientes que el mundo se detiene. No necesitas que diga cosas profundas, no necesitas que tenga títulos universitarios, solo necesitas que esté ahí, verdaderamente ahí. Y tu amígdala lo sabe, tu cuerpo lo siente, tu alma lo reconoce. Esto es lo que la ciencia ha confirmado en los últimos 15 años, algo que los sabios siempre supieron. Las palabras no transmiten información, las palabras transmiten presencia o ausencia. Y aquí viene lo extraordinario, lo que quiero compartir contigo hoy. Después de 26 años como médico, después de miles de conversaciones con pacientes, después de ver personas sanar no por las medicinas, sino por algo más profundo, descubrí que existen 6 palabras, solo 6, que cuando las dices con verdad activan algo mágico en el cerebro humano, 6 palabras que desactivan la amígdala, que liberan oxitocina, que abren el corazón. 6 palabras que la ciencia puede medir, pero que el alma reconoce sin necesidad de instrumentos. ¿Y sabes qué es lo más hermoso, lo más revolucionario? No son palabras complicadas, no son frases de psicología sofisticada, son palabras que un niño de 5 años puede entender, pero que la mayoría de adultos ha olvidado decir, porque vivimos en un mundo extraño. Un mundo donde tenemos 1000 amigos en redes sociales pero nos sentimos profundamente solos. Un mundo donde enviamos 100 mensajes al día pero no conectamos con nadie. Un mundo donde hablamos pero no nos comunicamos. ¿Sabes cuál es la epidemia silenciosa del siglo XXI? No es el cáncer, no es el Alzheimer, es la soledad. Y la soledad no es falta de personas, la soledad es falta de conexión. Estudios de la Universidad de Harvard, el estudio
más largo sobre felicidad humana, 75 años siguiendo a las mismas personas, ¿sabes qué descubrieron? Que el factor número 1 para una vida feliz no es el dinero, no es el éxito, no es la fama, son las relaciones profundas, las relaciones donde te sientes visto. Y el 80% de las personas, el 80% dice sentirse invisible en sus propias relaciones. Tal vez tú también, tal vez ahora mismo estás pensando en alguien con quien vives pero no conectas. O tal vez estás pensando en ti mismo, en cómo te sientes cuando hablas y nadie realmente escucha. Pues déjame decirte algo que cambió mi vida. Esas 6 palabras que te voy a revelar no son trucos de manipulación, no son técnicas de seducción, son mucho más profundas que eso. Son el lenguaje del alma, el idioma que tu sistema nervioso entiende mejor que cualquier otro, el código que abre puertas que creías cerradas para siempre. Pero antes de revelártelas, antes de que las escuches, necesitas entender algo sobre tu cerebro, algo sobre cómo procesas las palabras, algo sobre por qué algunas personas te atraen magnéticamente y otras te dejan frío, porque no se trata solo de qué dices, se trata de cómo tu cerebro lo interpreta. Pero espera, hay algo que necesito contarte primero. Un descubrimiento que la neurociencia hizo hace apenas 30 años. Un descubrimiento que explica por qué cuando alguien bosteza cerca de ti, tú también quieres bostezar. Y ese descubrimiento, ese pequeño hallazgo en un laboratorio de Italia, es la clave de todo. Era 1996, Parma, Italia, un laboratorio de neurociencia. El doctor Giacomo Risolati estaba estudiando el cerebro de monos macacos. Había puesto electrodos en sus neuronas motoras. Quería entender cómo planean sus movimientos. Un día cualquiera que cambiaría la historia de la neurociencia, uno de los investigadores entró al laboratorio y tomó un maní. Nada especial, solo un científico comiendo un maní. Pero entonces los monitores enloquecieron. Las neuronas del mono se activaron, no las neuronas visuales, las neuronas motoras. El mono no se movió, pero su cerebro actuó como si él mismo estuviera agarrando el maní. Rizzolatti pensó que era un error. Repitió el experimento una y otra vez, mismo resultado. Acababa de descubrir algo revolucionario. Las neuronas espejo. Tu cerebro, mi cerebro, tiene millones de estas neuronas. Y lo que hacen es extraordinario. Cuando ves a alguien sonreír, tus neuronas espejo se activan como si tú estuvieras sonriendo. Cuando ves a alguien llorar, tu cerebro simula ese dolor como si fuera tuyo. No es empatía abstracta, es empatía literal, neurológica. Tu cerebro no puede evitarlo, está programado para reflejar, para resonar, para conectar, y aquí está lo que me fascina como médico, lo que cambió mi forma de comunicarme con pacientes. Las neuronas espejo no solo reflejan acciones, reflejan intenciones. Tu cerebro puede detectar en milisegundos si alguien te habla desde el ego o desde el corazón. ¿Alguna vez has conocido a alguien que dice las palabras correctas pero algo no encaja? Tal vez un vendedor demasiado sonriente, tal vez un político demasiado ensayado, tal vez alguien que dice te quiero pero tú sabes que no es verdad. Eso es tu sistema de neuronas espejo trabajando, detectando incongruencia, percibiendo falsedad, porque verás, tu cerebro tiene 3 niveles. El primero es el cerebro reptiliano, el más antiguo, 300 millones de años. Se encarga de tu supervivencia básica. Respirar, latir, huir del peligro. El segundo es el sistema límbico, el cerebro emocional, 200 millones de años. Aquí viven tus emociones, tu miedo, tu alegría, tu amor. Y el tercero es el neocórtex, el cerebro racional. Solo 2 millones de años. Aquí está tu lenguaje, tu lógica,
tu capacidad de analizar. Ahora escucha esto con atención, esto es fundamental. Cuando alguien te habla, las palabras llegan primero al neocórtex, tu cerebro racional las procesa, pero antes de que puedas analizarlas conscientemente, ya pasaron por tu sistema límbico. Ya fueron filtradas por tu amígdala. Y tu amígdala, tu guardián ancestral, toma una decisión en 250 milisegundos. ¿Esta persona es segura? Si la respuesta es sí, tu cuerpo libera oxitocina, la hormona de la confianza, del vínculo, del amor. Si la respuesta es no, tu cuerpo libera cortisol, la hormona del estrés, y te cierras. Todo esto, todo este proceso complejo, sucede antes de que pienses. Por eso hay personas que te caen bien al instante y no sabes por qué. Por eso hay personas que te ponen nervioso y no puedes explicarlo. No es intuición mágica. Es tu cerebro límbico leyendo señales. Tono de voz, microexpresiones faciales, postura corporal, velocidad del habla. Todo esto tu amígdala lo procesa en silencio bajo tu conciencia. Y luego te envía una señal, una sensación. Confía o protégete. Ahora déjame contarte una historia. Una historia que me avergüenza, pero que necesito compartir. Hace 15 años tuve una discusión con mi esposa. No recuerdo el tema, probablemente algo insignificante, pero recuerdo lo que dije. Yo tenía la razón, técnicamente, lógicamente, racionalmente, tenía todos los argumentos, todos los datos, toda la evidencia, y se lo dije. Con mi voz de cirujano, precisa, fría, correcta. ¿Y sabes qué pasó? Ella lloró, no porque yo tuviera razón. Lloró porque en ese momento ella no necesitaba razón, necesitaba conexión. Mi neocórtex estaba hablando, pero su sistema límbico estaba gritando, no me siento vista. Y yo estaba tan ocupado siendo inteligente que olvidé ser humano. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto pensando, ¿cuántas veces había hecho lo mismo con mis pacientes? ¿Cuántas veces había dado el diagnóstico correcto pero no había dado presencia? Comencé a investigar, a leer sobre comunicación, sobre neurociencia del lenguaje, sobre por qué algunas palabras sanan y otras hieren, y descubrí algo fascinante, algo que cambió mi práctica médica. Las palabras no tienen significado fijo. Déjame explicarte. La palabra casa activa diferentes áreas de tu cerebro dependiendo de tu experiencia. Si tu infancia fue feliz, casa activa áreas de recompensa. Si tu infancia fue traumática, casa activa áreas de amenaza. Misma palabra. Diferentes cerebros, diferentes memorias, diferentes emociones. Por eso la comunicación es tan difícil, porque no estamos intercambiando diccionario, estamos intercambiando historias. Y aquí es donde la simplicidad se vuelve poder. Investigadores de la Universidad de Stanford hicieron un experimento, dividieron a estudiantes en dos grupos. A un grupo les dijeron, van a resolver este problema. Al otro grupo les dijeron, van a resolver este problema juntos. Una palabra, juntos. El grupo que escuchó juntos trabajó 48% más tiempo, con 64% más energía y reportó mayor satisfacción. Una sola palabra. ¿Por qué? Porque la palabra juntos activa una red neuronal específica, una red que evolucionó durante millones de años. La red de pertenencia. Tu cerebro está diseñado para la tribu, para la comunidad, para el nosotros. Cuando tu cerebro detecta pertenencia, todo cambia. La corteza prefrontal se relaja, la amígdala baja la guardia, el nervio vago se activa. Entras en lo que los neurocientíficos llaman estado de seguridad social. Y en ese estado todo es posible. Creatividad, apertura, confianza, amor. Pero cuando tu cerebro detecta exclusión, cuando sientes que estás solo contra el mundo, se activa la misma área que procesa el dolor físico. Sí, lo leíste bien. El rechazo social y una herida física activan la misma región cerebral.
la corteza cingulada anterior. Por eso duele tanto. Por eso un comentario cruel puede herirte más que un golpe. Tu cerebro no distingue entre dolor social y dolor físico. Tal vez ahora entiendas por qué aquellas palabras que alguien te dijo hace años todavía resuenan en tu mente. No fue solo lo que dijeron, fue cómo tu cerebro lo interpretó, como una herida o como un bálsamo. Y esto me lleva a las 6 palabras que atraen a cualquiera. Respira profundo, porque lo que vas a escuchar no es solo información, es una llave que puede abrir puertas que llevan años cerradas en tus relaciones. Las 6 palabras son estas: te veo, entiendo tu dolor y importa. Tal vez pensabas que serían más complejas, tal vez esperabas alguna fórmula sofisticada de psicología, pero ahí está la belleza, la profundidad escondida en la simplicidad. Ahora déjame descomponerlas. Déjame mostrarte qué sucede en el cerebro humano con cada una de estas palabras. Porque cuando comprendas la ciencia, cuando veas el mapa neurológico, entonces podrás usarlas con verdadera conciencia. Primera palabra, T. Parece simple, ¿verdad? Solo 2 letras. Pero en esas 2 letras vive un poder extraordinario. Investigadores de la Universidad de Stanford descubrieron algo fascinante. Cuando escuchamos nuestro nombre o un pronombre dirigido específicamente a nosotros, se activa inmediatamente la corteza prefrontal medial. Esta es el área del cerebro asociada con el sentido del yo, con la identidad personal. En otras palabras, la palabra T le dice a tu cerebro: esto es sobre ti. No eres invisible, no eres parte de una masa. Eres un individuo que merece atención. Piensa en cuántas conversaciones tienes donde nadie realmente te ve, donde hablan en general, en abstracto, sin dirigirse específicamente a ti. Tu cerebro lo percibe como exclusión, como insignificancia. Pero cuando alguien dice te veo, tu cerebro se ilumina, literalmente. En escanes de resonancia magnética funcional podemos ver cómo se activa el circuito de recompensa. Es como si tu cerebro dijera: por fin, alguien me reconoce, existo. Segunda palabra, feo. Ahora combinamos T con veo, y aquí sucede algo mágico. La palabra ver no es solo visual. En el lenguaje neurológico, ver significa presencia, significa testimonio. Significa que tu existencia ha sido registrada en la consciencia de otro ser humano. Hay un concepto en psicología llamado testigo emocional. Los estudios muestran que cuando alguien es testigo de nuestras emociones, de nuestras experiencias, el cerebro procesa esas experiencias de manera completamente diferente. El doctor Dan Siegel, neurocientífico de UCLA, demostró que cuando nuestras emociones son vistas por otro, se activa el córtex prefrontal izquierdo. Esta región del cerebro está asociada con la regulación emocional y el bienestar. En otras palabras, ser visto nos calma, nos equilibra, nos sana. ¿Recuerdas cuando eras niño y te caías? El dolor físico era real, pero lo que realmente necesitabas era que tu madre te viera, que reconociera tu dolor. Y cuando ella decía: te vi caer, sé que te duele, algo en ti se calmaba. No era magia, era neurobiología. Tu sistema nervioso recibía el mensaje: no estoy solo en este dolor, alguien es testigo, puedo procesar esto. Tal vez ahora mismo estás recordando momentos de tu vida donde nadie te vio, donde tu dolor, tu miedo, tu alegría pasaron desapercibidos. Y tal vez entiendes ahora por qué esos recuerdos duelen tanto. No es que las emociones fueran inválidas, es que no tuvieron testigo. Y el cerebro humano está diseñado para compartir, para ser visto, para existir en la consciencia de otro. Tercera palabra, entiendo. Aquí entramos en territorio profundo, porque entender no es lo mismo que comprender intelectualmente. Cuando dices te entiendo y lo dices de verdad, estás activando tu sistema de neuronas espejo.
Estás permitiendo que tu cerebro simule la experiencia del otro. Y aquí está lo extraordinario. La persona que te escucha puede sentir esa simulación. Su cerebro detecta si realmente estás entrando en su mundo emocional o si solo estás diciendo palabras vacías. Estudios de neuroimagen muestran que cuando alguien nos empatiza genuinamente, se sincronizan los ritmos cerebrales entre dos personas. Es un fenómeno llamado acoplamiento neuronal. Tu cerebro y el mío comienzan a oscilar en frecuencias similares, como dos violines que resuenan juntos. No es metáfora, es física, es neurociencia. El doctor Uri Hasson de Princeton demostró esto poniendo a dos personas en escáneres cerebrales, mientras una contaba una historia y la otra escuchaba. Cuando había verdadera comprensión empática, las áreas cerebrales se activaban en sincronía. Pero cuando la comprensión era superficial, no había sincronización. Los cerebros permanecían desconectados. Por eso puedes sentir cuando alguien dice te entiendo, pero no lo siente. Tu cerebro está literalmente escaneando si hay sincronía, si hay resonancia, si hay verdad. Cuarta palabra, tú. De nuevo este pronombre personal, pero ahora en un contexto diferente. Ahora no es solo reconocimiento, es especificación, tu dolor, no el dolor, no ese tipo de dolor, tu dolor, el dolor específico, único, individual, que solo tú estás experimentando. Investigadores del Instituto Max Planck descubrieron que cuando personalizamos el lenguaje, cuando especificamos que estamos hablando de la experiencia única de una persona, se activa la red neuronal de la autoidentidad con mayor intensidad. Es como si el cerebro dijera, esto no es genérico, esto no es un discurso ensayado, esta persona está hablando específicamente de mi experiencia. Y esa especificidad crea confianza, porque el cerebro sabe que para ser específico tienes que estar presente, tienes que estar atento, tienes que estar viendo realmente. Quinta palabra, dolor. Aquí viene algo contraintuitivo, algo que la mayoría de la gente hace mal. Tendemos a evitar nombrar las emociones negativas. Pensamos que si no las mencionamos, si las ignoramos, desaparecerán. Pero la neurociencia muestra exactamente lo contrario. El doctor Matthew Lieberman de UCLA hizo un descubrimiento revolucionario. Cuando nombramos una emoción, cuando la etiquetamos verbalmente, se reduce la actividad de la amígdala. Lo llamó afecto de etiquetado. Y funciona así. Tu amígdala está en alerta, procesando una amenaza emocional, miedo, dolor, ansiedad. Pero cuando pones palabras a esa emoción, cuando dices esto es dolor, activas la corteza prefrontal ventrolateral. Y esta región tiene un efecto calmante sobre la amígdala. Es como si la corteza prefrontal le dijera a la amígdala, tranquila, ya lo identifiqué, ya lo nombré, no necesitas seguir en pánico. Por eso cuando alguien dice, entiendo tu dolor, no está amplificando el dolor, está ayudando a tu cerebro a procesarlo, está dándole un nombre, una forma, un lugar. Y el cerebro puede trabajar con eso, puede empezar a regularlo, pero aquí está la clave, tiene que ser genuino. Si alguien dice, entiendo tu dolor mecánicamente, sin realmente sentirlo, tu cerebro lo detecta. Y en lugar de calmar, genera desconfianza. Porque las neuronas espejo no pueden ser engañadas. Reflejan intención real o la ausencia de ella. Sexta palabra, importa. Y llegamos a la palabra más poderosa de todas. Viktor Frankl, psiquiatra y sobreviviente del Holocausto, pasó años estudiando qué hacía que algunas personas sobrevivieran experiencias extremas mientras otras se rendían. Su conclusión fue simple pero profunda: significado. Las personas que sentían que su vida importaba, que tenía propósito, que había un porqué, encontraban fuerzas para soportar cualquier cómo. La neurociencia moderna ha confirmado esto. Estudios longitudinales muestran que las personas con un sentido fuerte de propósito viven en promedio 7 años más. Tienen menores tasas de depresión, ansiedad, enfermedades cardiovasculares.
¿Por qué? Porque el sentido de propósito activa el sistema dopaminérgico del cerebro. La dopamina no es solo la hormona del placer, es la hormona de la motivación, del movimiento hacia adelante, de la vida misma. Cuando sientes que importas, que tu existencia tiene peso en el universo, tu cerebro libera dopamina. Y con ella viene energía, esperanza, ganas de seguir. Pero cuando sientes que no importas, que eres insignificante, que tu presencia o ausencia no hace diferencia, se apaga ese sistema. Y con él se apaga la chispa de la vida. Por eso la palabra importa es tan poderosa, porque le está diciendo a todo el sistema nervioso de la otra persona: tu existencia no es accidental, no es insignificante, tiene peso, tiene valor, tiene propósito. Y eso cambia todo. Ahora escucha cómo funcionan juntas. Cuando dices te veo, entiendo tu dolor, y importa, estás creando una secuencia neurológica perfecta. Primero, reconocimiento. Activas la corteza prefrontal medial. Existo. Segundo, presencia. Activas el sistema de testigo emocional. No estoy solo. Tercero, empatía. Creas acoplamiento neuronal. Alguien resuena conmigo. Cuarto, especificidad. Refuerzas la autoidentidad. Esto es único para mí. Quinto, validación. Reduces la amígdala. Mi dolor es real y reconocido. Sexto, significado. Activas el sistema dopaminérgico. Mi experiencia importa. Es una cascada, una sinfonía neurológica. Cada palabra preparando el cerebro para la siguiente. Cada palabra abriendo una puerta. Cada palabra diciendo: eres visto, eres sentido, eres importante. He usado estas palabras con cientos de pacientes, en situaciones terminales, en crisis emocionales, en momentos de desesperación, y una y otra vez he visto cómo transforman el estado de una persona. No porque sean mágicas, sino porque son verdaderas, porque están alineadas con cómo funciona el cerebro humano, con lo que necesitamos para sentirnos seguros, conectados, vivos. Pero déjame darte ejemplos específicos, porque estas palabras se adaptan a cada contexto, a cada relación, a cada momento. Con tu pareja. Imagina que llega a casa después de un día difícil. Está cansada, frustrada, y en lugar de tratar de arreglar el problema, en lugar de dar consejos, simplemente te sientas cerca y dices: te veo, entiendo tu cansancio, importa. ¿Qué sucede en su cerebro? Su amígdala, que estaba en alerta, comienza a calmarse. Su sistema nervioso parasimpático se activa, siente que no tiene que defenderse, que no tiene que justificarse, que simplemente puede ser vista en su humanidad. Y desde ese lugar de calma, desde ese lugar de conexión, entonces sí puede procesar lo que pasó. Puede encontrar soluciones. Puede descansar con tus hijos. Tu hijo llega llorando de la escuela, alguien se burló de él, y en lugar de minimizar con un no es para tanto, te arrodillas a su altura y dices: te veo, entiendo tu tristeza, importa. En ese momento le estás enseñando algo fundamental. Le estás enseñando que las emociones son válidas, que el dolor no es debilidad, que ser visto en la vulnerabilidad no es peligroso, es sanador. Y ese niño crece sabiendo que puede conectar, que puede ser auténtico, que puede pedir ayuda. Con un desconocido, estás en un café, el mesero derrama tu bebida, claramente está teniendo un mal día. En lugar de frustrarte, haces contacto visual y dices: tranquilo, te veo, entiendo que es un día difícil y está bien. Tal vez nunca vuelvas a ver a esa persona, pero en ese momento le diste un regalo invaluable. Le recordaste su humanidad, le mostraste que es posible la conexión incluso con extraños. Le diste un respiro en un día que probablemente se sentía imposible contigo mismo. Y sí, estas palabras también funcionan en el diálogo interno. Párate frente al espejo, mírate a los ojos y di:
Me veo, entiendo mi dolor, importo. Al principio puede sentirse incómodo, raro, tal vez hasta ridículo, pero tu cerebro está escuchando. Y después de años de autocrítica, de dureza, de exigencia, escuchar estas palabras de tu propia voz es revolucionario, porque activa los mismos circuitos de compasión. El cerebro no distingue totalmente entre compasión hacia otros y autocompasión. Ambas activan regiones similares, la ínsula anterior y la corteza cingulada anterior. Estudios de Kristin Neff en la Universidad de Texas muestran que la autocompasión está asociada con menor ansiedad, menor depresión y mayor bienestar psicológico. No es egoísmo, es supervivencia emocional. Es reconocer que tú también eres humano, que tu dolor también es válido, que también importas. Pero espera, hay algo que la ciencia sola no puede explicar, algo que va más allá de las neuronas y los neurotransmisores, algo que no puedes ver en un escáner cerebral, pero que es tan real como tu próximo latido. Porque estas 6 palabras no son solo química, son algo más profundo, algo espiritual. Y para que las uses con su verdadero poder, necesitas entender esa dimensión, la dimensión que trasciende la materia y toca el alma. Durante años yo fui un materialista convencido, un científico que creía que todo podía explicarse con moléculas y sinapsis, que el amor era dopamina, que la fe era un fenómeno